Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Cómo sería si vayan fuera menos construir edificios y más construir individuos? Si hiciéramos menos eventos, producciones, edificios, programas, reuniones, Habría menos estrés, gastos, deudas, recaudar fondos. estaríamos librados para experimentar su amor, Amarle a Él, amar a los demás, liberar, sanar liderar. y desatar tu propósito. Esto es discipulado. Esto es la Iglesia. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, por el enorme privilegio que nos das de conocerte y de poder venir, reunirnos para alabarte, exaltarte, Señor, conocerte, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de la meditación de hoy, Señor. Te pedimos, Padre, que tú hables a través de mí con claridad, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos, Señor, comprender lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy vamos a ver el asunto de que política y religión son inseparables. Sé que para muchos de ustedes esto es choqueante, es como que ¿cómo podemos decir que la política y religión es inseparable? ¿Qué tiene que ver? Sí. Primero, hagamos una recapitulación. Ok, ahí empezamos a platicar los orígenes del gobierno y estábamos platicando que por un asunto de interdependencia y de necesidad de ayuda mutua y demás, los individuos independientes y familias, las primeras familias decidieron vivir en comunidad. Habíamos platicado que tenemos poder limitado y habilidades limitadas, lo que hace que nos tengamos que especializar forzosamente en alguna tarea, en un oficio, y que dependamos de otra gente para poder llevar a cabo o salir adelante en esta vida. Todas las familias decidieron por esa necesidad de interdependencia, de necesidad para protegerse, para ayudarse mutuamente, decidieron vivir en comunidad. Pero para vivir en comunidad se necesitan reglas de convivencia. Es decir, se necesita gobierno. Sí, habíamos platicado del pasaje de Amós donde dice cómo caminarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo primero. Y ese es el principio que rige toda comunidad. Se necesitan reglas que regulen la convivencia entre los individuos y las familias, ¿sí? Y esas reglas, estamos hablando de gobierno. Entonces, así inmediatamente habían platicado la vez pasada, surgieron las primeras ciudades. ¿Se acuerdan quién fue uno de los primeros que decidió fundar su propia ciudad? Caín, el hijo de Adán. Luego, oye, pues, ¿qué va a hacer Caín de segundo? Quiero ser político. ¿Qué va a hacer? Voy a fundar mi propia ciudad. ¿Te imaginas? El primer político fue homicida, qué grueso. Entonces, inmediatamente surgen primeras ciudades y habían platicado que los jefes de familia de las primeras familias, o sea, los padres de las primeras familias de dicha comunidad, es decir, los ancianos, adquirieron de forma natural la figura de autoridad. Habían platicado por qué, ¿se acuerdan? Por su sabiduría, la experiencia que les permitía, les daba credibilidad ante la gente para que pudiera tomar decisiones de gobierno. Había conflictos entre individuos y demás, y ¿a quién iban? Iban a los ancianos. Y habíamos platicado que los ancianos, ¿se acuerdan que eran, dónde juzgaban? No se acuerdan, ok. En las puertas de la ciudad habíamos platicado, se sentaban a las puertas de la ciudad y ellos legalizaban procesos, juzgaban litigios y sancionaban castigos. Hemos platicado eso. Una pregunta que nos hizo una hermana la vez pasada, decían, oye, entonces los jóvenes estábamos exentos, así como que con ansias de gobernar la hermanita. Sí, estaban exentos, en pocas palabras, pero no siempre.
Generalmente sí, pero había excepciones. Pues la edad, aunque típicamente es un reflejo de la experiencia y la sabiduría, no siempre es así. Hay jóvenes, como algunos que están aquí, que son, que por su temor a Dios y la inspiración que Dios les ha dado en su vida, reflejan una sabiduría no propia de su edad, no normal. Tienes el caso, por ejemplo, un caso de joven muy sabio. ¿Quién era? Jesús. Salomón. Sí, Salomón. ¿Y quién más? Timoteo. Al punto que le decía Pablo a Timoteo, no dejes que nadie te menosprecie. ¿Sí? De hecho, hay un pasaje en la Biblia que dice en Salmo 119, 100, hablando de esta sabiduría que puedes adquirir en tu juventud. Dice, hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. ¿Qué dice? Más sabio que los ancianos. ¿Por qué? Porque por los mandamientos de Dios te dan sabiduría. De hecho, ¿se acuerdan en la discusión que tenía Job con sus amigos? Un joven se apareció ahí con ellos escuchando toda la discusión y dice este joven, Eliú, hijo de Baraquel, el busita, dijo, yo soy joven y ustedes ancianos, por eso me contuve de decirles lo que pienso. Me dije, los que tienen más edad deben hablar porque la sabiduría viene con los años. Sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento de Todopoderoso en ellas, que las hace inteligentes. No siempre los ancianos son sabios. A veces las personas de edad no comprenden la justicia. ¿Qué por eso? Y eso lo vimos en los casos de Salomón, caso de Timoteo y demás. Entonces sí puede haber jóvenes, pero son la excepción a la regla. Típicamente la edad, la experiencia te va generando, te va ayudando a tener la sabiduría que requieres para poder juzgar o tomar funciones de ejercer decisiones de gobierno. Entonces los gobiernos así empezaron a surgir y los diferentes gobiernos surgieron de forma natural por 3 barreras naturales que la Biblia enseña. 3 barreras naturales. Primera, la distancia. La otra, la dificultad de gestión. Y la tercera, el idioma. La distancia entre comunidades, chicos, era lo que principalmente hacía que se formaran diferentes reinos aunque estaban relativamente cerca. O sea, no puedes ejercer gobierno sobre comunidades sobre las cuales no puedes controlar. Sencillo. Y la distancia es un impedimento para dicho control. Por eso las llamadas ciudades eran pequeños estados. ¿Sí? Eran como colonias, como una colonia, lo que sería aquí, por ejemplo, San Jerónimo o lo que tú quieras, era una pequeña población. Pues la distancia obligaba que los gobiernos fueran meramente locales y sobre comunidades relativamente pequeñas. Por la distancia, chicos. Y debido a esto, las ciudades-estado eran típicamente amuralladas, pues su tamaño lo permitía. Imagínate querer amurallar a Monterrey, Nuevo León. Sí. De hecho, por si acaso no saben, chicos, estaban checando el tamaño de Nuevo León. Nuevo León es más grande que todo Israel, imagínate. O sea, y por ese pedacito de tierra se están peleando. Caín, por eso, por ejemplo, pudo construir una ciudad, pues su tamaño era, no eran como las ciudades de ahora. ¿Qué hacer? Voy a construir una ciudad. Pues sí, pero eran pequeñas entidades, chicos. No eran como que, voy a construir la ciudad de Nueva York. Pues, espérame, sí. O voy a construir la ciudad del DF con 20 millones de personas. No funcionaban así. De hecho, por eso Nimrod, en Génesis 11, habla de que fundó varias ciudades. De hecho, fundó la ciudad de Babel, Erec, Akkad, Calné, Nínive, Rabjot, Ir, Calá, Resén. O sea, el tipo fundó 9 ciudades. ¿Qué tal? Sí, voy a formar mi propio imperio. Sí. Por ejemplo, en la región de Canaán, que es el estado de Israel, la tierra que Israel conquistó, ¿saben cuántos reinos conquistó Josué en la primera conquista? 18. Wrong. 31 reinos. 31 en ese pequeño poblado. Sí. Dices, órale, 31. Y esa fue la primera parte, dejaron muchos sin conquistar. No, imagínate. Entonces las ciudades, estados, eran amuralladas, eran pequeñas, y eso por eso permitía que hubiera grandes comunidades de reinos o de ciudades. Por ejemplo, Jonás le tomó 3 días recorrer toda la ciudad de Nínive a pie. 3 días. O sea, ¿cuánto crees que te tomaría recorrer todas las calles, por ejemplo, de Cumbres? 2 días.
¿Todas? Corriendo, ¿cómo que corriendo? No en carro, chicos, a pie. Dice, y Jonás 3:3 dice, esta vez Jonás obedeció el mandato de Dios y fue en Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días en recorrerla. Dices, wow, bien grande. No, hombre. Digo, a las dimensiones de ahorita era una cosita, ¿no? Es como que voy a predicar a Cumbres. Sí. Oye, todas las calles se recorre toda la ciudad en 3 días. Así puedes ver, por ejemplo, a Lot pudiendo ir a pie a resguardarse en otra ciudad cerca de Sodoma y Gomorra. Sí. Decía que le decían los ángeles que huyeran, y luego Lot dice, oye, déjame ir a la ciudad de aquel lado. Sí. Ahí, que le dice en el versículo 20 de Génesis 19, cerca aquí hay una ciudad pequeña a la cual podría refugiarme. ¿Por qué no dejan que me escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo. Está bien, le respondieron. También esta petición te la concederé. No destruiré la ciudad de la que hablas, pero date prisa y huye de una vez porque no puedes hacer nada hasta que llegues ahí. Pero por eso aquella ciudad recibió el nombre de Zoar. Si se dan cuenta, van dimensionando cómo era la situación. Dicen, ¿por qué había muchas ciudades o por qué había muchos reinos? Por el problema de la distancia. Sí, el problema de distancia. Y eso ocasionaba que, oye, si querías cambiar de gobierno, era bien sencillo. ¿Sabes qué hacías? Te ibas a despoblado. Sí le hizo Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vete a tu tierra y tu parentela dice, deja a tu padre y tus parientes a la familia de tu padre y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y lo que hacía Abraham es que vivía entre los diferentes reinos y vivía en despoblado. Sí. Y dijo, pues y el Señor le prometió formar una nación a partir de él, imagínate. Por eso, chicos, era fácil que en esos tiempos se manejara el destierro como un castigo. Es como que esas que te corremos. ¿Y qué hacen? Es que te corremos de la comunidad, ya no te permitimos la entrada. Así como sucedió con Absalón, que vivió en destierro después de que mató a su hermano, o como sucedió con David, que lo persigue a Saúl y tuvo que irse a vivir desterrado entre los filisteos para salvar su pellejo. ¿Sí? Entonces, tienes la problemática de la distancia, pero también tienes la problemática, ¿sabes de qué? De la gestión. Igual que la distancia, no puedes gobernar sobre aquellos que no puedes controlar. Y si no hay recursos ni habilidades administrativas para controlar cierta población o territorio, es prácticamente como si no hubiera gobierno. No estás controlando nada. Sí, vendría a ser como si no tuvieras gobierno alguno en absoluto. Por eso tú ves que hay límites naturales cuando, por ejemplo, en el caso de Moisés decía la Biblia que para poder gobernar la nación, él tiene que trabajar todo el día hasta la noche y no se daba abasto. ¿Se acuerdan? Y le dice Jetro, oye, lo que estás haciendo está pésimo, necesitas ayuda. Sí, consíguete ancianos o gente que te ayude y demás, y Dios le toma la palabra y unge y oran por 11 ancianos que formarían parte del gobierno. ¿Por qué? Porque así como Moisés, gobernar sobre grandes multitudes de su territorio requiere generar un aparato gubernamental lo suficientemente robusto para sobrellevar dicha carga. No es fácil. Esto implica tener personal calificado y desarrollar métodos administrativos de control efectivos. Armar algo así, chicos, o financiar algo así, no es cosa fácil. Por eso los gobiernos o Estado, en su mayoría, se mantenían pequeñas, por también el problema administrativo. Y aparte de eso, tienes diferencias de idioma que había entre comunidades. La intención desde un inicio de Dios, cuando Dios formó al hombre, era que se dispersaran y llenaran la tierra. Le da el mandato que llenen la tierra a Adán, y también se lo da a Noé y a su familia. Pero ellos, en vez de dispersarse, ¿sabes qué querían hacer? Juntarse. Y así dijeron, por ejemplo, en Génesis 11:4, cuando sucedió la Torre de Babel, dice, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, de modo que no nos haremos famosos y evitaremos ser dispersos por toda la tierra. ¿Y qué mandato les había dado Dios? Que dispersaran. Pero no, queremos desobedecer. Cabezones. ¿Y qué hace Dios? Ya saben la historia. ¿Lo dispersa cómo? Confundiendo los idiomas, dando origen a los diferentes idiomas. Obviamente, si quieres formar parte de una comunidad, por lo menos debes saber el idioma de la comunidad. Y así se empezaron a formar. Y no puedes controlar una comunidad si no hay ese medio de comunicación.
Entonces, así se formaron las diferentes naciones con diferentes reinos, ciudades, no solo por la barrera de distancia, sino del lenguaje que Dios puso. Los imperios, chicos, lograron vencer esas barreras naturales. Sí. Conforme se perfeccionaron las habilidades administrativas para la gestión de grandes territorios, conforme se estructuró el lenguaje de cada nación como para poder ser aprendido o enseñado, y conforme se perfeccionaron las vías de comunicación, creando vías marítimas o terrestres, se lograron vencer las barreras naturales para dar lugar a los imperios, como el imperio de Babilonia, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano, que lograban conquistar y administrar grandes territorios, grandes extensiones de territorio y naciones. Sí. Obviamente ahorita estamos en una etapa en nuestra sociedad donde las barreras de idioma, de comunicación y de gestión están ya derribadas. Estamos listos para que se pueda formar fácilmente un gobierno mundial. Sí. Eso también te indica cómo está la situación. Antes había así barreras naturales de distancia y demás. Ahorita es impresionante cómo podemos incluso comunicarnos con chat con personas de otro mundo. De otro mundo. Perdón, de otra nación. Son también interesantes. Muy bien, chicos, muy bien. Ya captaron. Fue un chiste de... A ver. Todo recapitulando, chicos, quiero que entendamos que las funciones iniciales o básicas con las cuales comenzaron los gobiernos, de acuerdo a la Biblia, estas funciones básicas con las que comenzaron las primeras comunidades eran, uno, la de legislar. Es decir, establecer las reglas de convivencia entre individuos, grupos y familias, así como dar legalidad a trámites o transacciones. A eso me refiero. Oye, vamos a vivir juntos, ok, vamos a tener que poner reglas. Sí. Sin esas reglas, la convivencia es imposible. Sí, entonces la primera función del gobierno era legislar, juzgar, que es definir al culpable y el castigo que se merece por el rompimiento de dichas leyes, y castigar, que es imponerle condena por el rompimiento del orden establecido. Eran las funciones básicas, chicos. Lo que hacían los ancianos eran legislaban, juzgaban, castigaban. Obviamente, eventualmente se desarrollaron otras funciones que no noté aquí, pero se desarrollaron otras funciones como la de proteger, que era dirigir los esfuerzos militares para proteger a la comunidad de invasión extranjera. Sí. De hecho, esto típicamente no lo hacían los ancianos. ¿Sabes quién lo hacían? Los jóvenes. Sí, los ancianos, no lo hacían los ancianos, sino los reyes o el príncipe o el caudillo que los ancianos nombraban. Combinaban la sabiduría de los ancianos con la fuerza y la destreza de la juventud. Sí, por eso, por ejemplo, en Jueces 11, del 4 al 7 al 6 dice, así que entonces los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel. Así cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galaad mandaron a buscar a Jefté. Jefté era un joven revoltoso, que tenía toda la fuerza para poder armar un ejército. Dice, mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tob y le dijeron, ven y sé nuestro comandante, ayúdenos a pelear contra los amonitas. Porque era típicamente lo que hacían. Así como también los ancianos nombraron a David para que dirigiera los esfuerzos de Israel contra las naciones vecinas. De hecho, la Biblia menciona que esa era función típica de los reyes. No eran como que estadistas que se quedaban en el palacio sentados sin hacer nada. Eres rey, se espera a ti que dirige los ejércitos. Sí. Por eso en el 2 Samuel 11:1 dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Fíjate lo que dice. Era en primavera la época en que los reyes salían a campaña. Era cuando salían a pelear. ¿Quiénes? Los reyes. Se esperaba que hicieran eso. Entonces, eventualmente surgió también la función de proteger y también administrar la cosa pública. La cosa pública se refiere a todos los edificios de gobierno, así como la infraestructura de uso público, como plazas, caminos, puentes y demás. Y si hubo alguien que generó mucha infraestructura pública, ¿se acuerdan quién fue? Salomón. Pues para construir infraestructura rica, se requiere
Sí, y él edificó palacios, templos, equipo de guerra con carros, escudos, espadas, caballos, caballerizas, flotas de barcos, o sea, lo que quisiera. Sí. Y aparte tuvo 1000 mujeres. Digo, como un plus. No, y esa no era la cosa pública, sí, era privada. Entonces, esta era la función del gobierno, pero básicamente esas tres: legislar, juzgar, castigar. Y es aquí donde dices, oye, ¿y qué tiene que ver la religión con el gobierno? ¿No lo intuyen? Depende de los ancianos, se ponían a dirección. Que los ancianos pidieran religión, pidieran dirección. Y el rey es más. La tesis de la predicación de hoy, chicos, es que el gobierno necesita de la religión para poder funcionar. Bueno, déjame explicarte. Estas funciones básicas, chicos, que vimos, estas funciones básicas de gobierno, como legislar, juzgar, condenar, e incluso hacer la guerra, necesitan de una religión para determinar lo que es bueno o malo, justo o injusto. Sin eso no pueden juzgar. ¿Cómo determinas qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Cómo determinas lo correcto o lo incorrecto? Lo justo de lo injusto. ¿Sabes qué necesitas para eso? Necesitas religión que te ayuda a extinguir eso. Y con religión, chicos, no me refiero a la religión institucional. Cuando me refiero, cuando piensan la gente en religión, y esa es la problemática, porque no captan, que no distinguen por qué la religión y el gobierno están íntimamente ligados. Porque piensan en una religión institucional. Con religión institucional, para muchos, es el conjunto de creencias que la gente tiene acerca de la divinidad, así como las prácticas y rituales que el hombre realiza para acercarse o relacionarse con dicha divinidad. ¿Sí? En las diferentes formas en las que la gente lo concibe. Entonces dicen, oye, eso es religión. La religión institucional se caracteriza por la formalización de dichas prácticas por medio de un liderazgo humano reconocido. Tenemos, por ejemplo, el Papa con la religión católica, un liderazgo reconocido. Tenemos religión protestante o las religiones musulmanas con liderazgo reconocido. ¿Sí? Pero cuando hablamos de política y religión y decimos que son inseparables, no nos referimos a la religión, a una religión del gobierno relacionada al gobierno relacionado con la religión institucional. No nos referimos a eso. No es como que el gobierno abraza una religión formal y la quiere instituir o obligar. Nos referimos a la religión como fuente de creencias básicas absolutas que dan forma a las cosmovisiones. Es aquí donde quiero tratar de explicarme lo mejor posible. ¿Alguien aquí ha estudiado, ha visto algo del tema de las cosmovisiones? Poquito. Que llevan años en mina es un tema de faul, ¿sí? Pero creo que no se acuerdan. Ok. La religión es la fuente de creencias básicas absolutas que dan forma a las diferentes cosmovisiones. Pero aquí quiero entrar a contestar algunas cosas. Primero, ¿a qué me refiero con absoluto? ¿Qué es un absoluto? Cuando nos referimos a absoluto, típicamente nos referimos a Dios, que es absoluto. Y nos referimos a Dios, que es absoluto, porque Él es eterno, autosuficiente, autoexistente, que lo llena todo. ¿Sí me refiero? Entonces, oye, Dios es absoluto, es una cualidad de Dios, es absoluto. Es eterno, autosuficiente, autoexistente. Él no necesita nada más. No necesita de nada más que lo defina. ¿Sí me explico? Él es absoluto. Pero absoluto también es toda descripción, enunciado o norma que aplica a todo un sistema o todo el universo. Oye, quiero describir todo el universo. Lo que vas a hacer es que vas a enunciar un absoluto. Sí. De hecho, absoluto es una característica de la verdad. Es una característica de la verdad. La verdad es absoluta. Sí. Y cuando me refiero a la verdad, estamos hablando de absolutos, estamos hablando de la descripción correcta de la realidad, la descripción correcta del universo. Por ejemplo, hay gente que dice, no existen absolutos. Con eso está describiendo toda la realidad. Y es un absoluto. ¿Me explico?
Entonces, un absoluto lo que hace es que trata de definir, trata de escribir o normar toda una realidad, todo un sistema, todo el universo. ¿Vamos entendiendo? Entonces, ¿qué es lo relativo? Lo relativo nos referimos a aquello que ocupa solo un espacio, un tiempo, un área del universo y que necesita de otras partes para entender su existir. Por eso dices, oye, ¿esto está frío o está caliente? Bueno, eso depende. ¿Depende de qué? De contra qué lo estés comparando. Es relativo. Sí. Oye, ¿tú estás alto o estás pequeño? No, pues depende de qué. ¿Contra qué me estás comparando? Sí. ¿Contra quién? Sí. Son relativos. Sí. Por eso también nos referimos a esas descripciones que pueden ser ambas, correctas e incorrectas, dependiendo del contexto del que se describe o de la posición del observador. Es lo que escribió Einstein, hablando de que la teoría de relatividad, anunciando que en el ámbito científico, dependiendo del punto de vista que lo estés viendo, puede ser cierto, verdadero o falso. Sí, entonces, pero el absoluto describe y norma toda, es una norma y es una descripción que regula toda la realidad, todo un universo. Sí, y los absolutos tienen una función. Sirven como principio rector que define y norma la realidad. Son los marcos de referencia que usamos para ordenar todas las partes relativas. Oye, dentro de la creación de Dios, todo lo que hizo es relativo. Sí, pero requieres de absolutos para poder ordenarlos, saber cómo encajan unos con otros. Es decir, los absolutos dan forma a las diferentes cosmovisiones. La sabiduría te ayuda a entender cómo funcionan las cosas, ¿sí? Pero tú requieres esta cosmovisión para poder concluir cómo funcionan las cosas, ¿sí? Entonces, las cosmovisiones, chicos, es la derivación lógica de estas creencias absolutas que nos da la religión. Es decir, la cosmovisión es una ideología basada en premisas absolutas que usamos para interpretar la vida y emitir juicios de valor como lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, ¿sí? Cuando hablamos de cosmovisión, entonces hablamos viene la palabra cosmo, que significa es la creación o es el todo, y visión, que es la forma en la que interpretas o la forma en que ves o describes a ese cosmos, a ese todo, ¿sí? Es decir, es esa descripción de la realidad sobre la cual trabajas. Y si te das cuenta, por ejemplo, para darte una idea de esto, dentro del ámbito del cristiano, el cristiano, dentro de su concepción de la realidad, está consciente que existe un mundo físico, pero un mundo espiritual que interactúa con el mundo físico, ¿cierto? Pero para el humanista ateo, solamente existe el mundo físico. Entonces, obviamente, de acuerdo a su cosmovisión, ve un problema y va a atacarlo solamente con aspectos meramente físicos. Sí, oye, estoy deprimido, es un problema químico que tienes ahí. Sí. El cristiano aborda eso y desde su cosmovisión dice, puede ser un problema, asunto espiritual también. Sí. Por eso la cosmovisión, chicos, es como el software que la computadora requiere para trabajar. El ser humano necesita una cosmovisión para poderse conducir en esta vida, saber cómo aborda la vida teniendo una imagen de cómo funciona, cómo es esa realidad sobre la cual uno se conduce. Y la pregunta que me dicen algunos, oye, entonces, ¿por qué dices que esos absolutos los provee la religión? Lo provee la religión, chicos, o existen dentro de la religión porque es objeto de estudio y de culto. Los absolutos se desprenden siempre de la divinidad, se desprende de Dios. Entonces, cuando hablamos de absolutos, es el objeto de estudio de la religión y es el objeto de culto. Sí. Y esos absolutos son premisas que forzosamente se tienen que aceptar por fe, porque no salen del ámbito de la ciencia. Si sabes que la ciencia está muy limitada. La ciencia está limitada a fenómenos universales y repetibles a placer, porque tienes que comprobar que funcionan por medio de una experimentación constante. Oye, no funciona en la siguiente experimentación. Pues no, entonces no es así como tú lo escribiste. Sí. Se requiere depende de fenómenos universales y repetibles a placer. Cuando se salen de eso, entran ámbitos de filosofía y religión. Por eso, chicos, como esos absolutos que se tienen que aceptar por fe, y por eso
Cambias de religión cuando cambias de creencias. ¿Sí? Y la religión, chicos, provee las premisas básicas que dan forma a toda cosmovisión. ¿Qué premisas básicas? A ver si las anoté aquí. Así, definición. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo defines el universo? ¿Cómo se compone? Todo ser humano tiene una cosmovisión que define qué es la realidad, cómo se define el universo. Origen. ¿De dónde viene todo? ¿Cómo llegamos aquí? La cosmovisión también te dice cuál es el propósito o el ideal a fin de buscar o alcanzar. Oye, ¿a dónde se dirige todo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el ideal a alcanzar? Eso también te lo da la cosmovisión. ¿Sí? Y la cuestión moral. ¿Cómo deben ser las cosas? ¿Cómo se deben de ordenar? ¿Sí? Estos son los elementos que produce, que definen una cosmovisión, y las creencias absolutas que proveen esto, lo provee la religión. ¿Sí? Y eso tiene implicaciones para el gobierno. ¿En qué sentido? Las premisas religiosas, chicos, que dan forma a tu cosmovisión, determinan el orden que estableces. Es decir, determinan la forma de gobierno de una sociedad. Lo bueno y lo malo lo va a definir, lo va a determinar la cosmovisión que has aceptado, que tienes, por la cual estás trabajando. Sí. Por eso, para otras culturas con otra cosmovisión, por ejemplo, la musulmana, la pedofilia no es mal. De hecho, se casan con menores de edad. Sí. Y hay muchos aspectos que difieren de uno del otro. Dice, es que no es malo, y lo legislan como normal. Y la ley no lo prohíbe. ¿Por qué no lo prohíbe? Porque es correcto. ¿En base a qué? A su cosmovisión, que le dio forma a su religión. ¿Sí? Ellos definen así definen lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo correcto, lo incorrecto, los derechos y obligaciones, incluso la jerarquía de cosas, que determina la gravedad, por ejemplo, de delitos, de recompensas, de castigos. ¿Qué tanto te mereces? Por ejemplo, en el mundo musulmán, si tú rechazas la fe, ¿cuál es la condena? La muerte. La muerte. Y aquí, si rechazas el mundo occidental, una religión, o si rechazas alguna creencia, ¿qué te mereces? Nada. Boom. Bye. ¿Por qué varía una condena y otra, y la gravedad por eso? Por la cosmovisión, chicos, que regula o que define la forma de gobierno. ¿Sí? Y a veces asumimos que todos tenemos la misma definición de bueno y malo, y nada que ver. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita estamos en una lucha porque decimos, es malo que le enseñen a los niños pequeños la cuestión sexual. Y ahorita están queriendo enseñarles a los niños desde kinder la cuestión sexual. ¿Sí? Y nosotros como cristianos decimos, está mal. Y los humanistas dicen, así debe ser. Esto habla del cristianismo para implantar en orden. ¿Y por qué? Es una diferencia de cosmovisiones, es un conflicto de religiones, chicos. ¿Sí? Y también establece el ideal a seguir. ¿A qué me refiero con el ideal a seguir? Me refiero a cuál es la meta, la aspiración, por ejemplo, del musulmán, es establecer el gobierno musulmán en toda la tierra. Sí. Para el socialismo, la cosmovisión socialista, la eliminación de toda clase social, la diferencia de clases, sí, y la distribución de toda la riqueza. Y así establecen un ideal. Por ejemplo, para el humanismo, el ideal a seguir es que el ser humano se convierta en dioses por medio de la mutación genética, ¿sí? de la biogenética y del avance tecnológico. Del transhumanismo, exactamente. Estas son las implicaciones, chicos. Por eso dices, oye, el gobierno no tiene nada que ver con la religión. Wrong. ¿De dónde crees que saca el gobierno el paradigma para poder legislar? Para determinar lo bueno y lo malo. Para determinar lo justo y lo injusto. De la religión. De la religión, ¿te imaginas? Pero no en la religión institucional, como te comenté. En la religión como proveedor de absolutos que definen la cosmovisión. Vamos aquí, ¿me estoy dando a entender, chicos? La parte más compleja. ¿Ok? ¿Listos para dar un salto más profundo? Diseño original, chicos. En el diseño original, déjame explicarte. Esto tiene cosas muy tremendas, porque vas a entender cómo opera el mundo
espiritual sobre el mundo físico. ¿Y cómo eres controlado por huestes espirituales? ¿Quieres saber cómo? Bueno, déjame explicarte. En el diseño original, Dios era el proveedor exclusivo de absolutos. Y cuando hablo de absolutos, hablo de la verdad que describe toda la realidad. Que te dice cómo funciona la realidad. ¿Vamos? Estaba dentro de las prerrogativas exclusivas de Dios. Él la de proveer esos absolutos. ¿Sí? Y déjame explicarte por qué. Mira, fuimos creados a la imagen de Dios, dice la Biblia. ¿Sí o no? ¿Eso significa que tú puedes crear igual que Él? No. Entonces no fuimos creados completamente a la imagen y semejanza de Dios. Nada más tenemos una resemblanza. ¿Sí? Y dentro de esta comparación, chicos, en Génesis 3, versículo 4, 7 y 22, dicen, cuando estaba tentando la serpiente a Eva, le dice, no morirán, respondiendo a la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirá los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Ok. ¿Adán y Eva tenían el conocimiento del bien y del mal? No. Dice en versículo 7, entonces comieron, dice, y les fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces sí se les abrieron los ojos. Y dices, bueno, ¿habrá mentido la serpiente? No, realmente, ¿qué tan cierto es verdad? ¿Qué tan cierto era esto? En el versículo 22 al 23 dice, dijo Dios, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros con conocimiento del bien y del mal. O sea, antes no eran así. O sea, no eran personas morales antes de que comieran el fruto, por ejemplo. No conocían lo bueno de lo malo. Génesis 3, del 22 al 23. O sea, no sabían, por ejemplo, que estaba mal lo que estaban haciendo. ¿Por qué se fía que se han vuelto como nosotros conocedores del bien y del mal? O sea, no se les podía juzgar porque eran, no se les podía juzgar su desobediencia porque eran inocentes. La cuestión es que sí eran personas morales, sabían que estaban mal, tenían conocimiento y por eso se les acusa en la Biblia de violar el pacto. A Adán, por ejemplo, se le acusa de violar el pacto. Pero el conocimiento del bien y del mal no estaba en ellos, sino en Dios. Él era su proveedor de absolutos. Era su proveedor del estándar del bien y del mal, así como toda verdad. Eran Dios. Cuando dice que ahora ya son ellos, está hablando que ahora tienen eso apartado de Dios. ¿Sí me explico? Si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, ¿podrían vivir para siempre? No. ¿Se les abrían los ojos? ¿Qué dice? Después de eso. ¿Qué versión está leyendo? Quítate. Vean versiones buenas, chicos, por favor. Sí. Entonces, hay atributos que corresponden solo a Dios, chicos. Atributos, como por ejemplo, atributos como el de omnisciencia, omnipresencia, solamente Dios. Sentimientos como la adoración, solamente Dios. Capacidades como la de creador y salvador, solamente Dios. Bueno, así también la función de definir el bien y el mal, o ser el proveedor de la verdad, solamente Dios. Sí. Sin embargo, cuando el hombre pecó, decidió cambiar de proveedor y someterse a la cosmovisión de Satanás. La cosmovisión que Satanás le ofrecía. Chécate bien esto. Cosmovisión de Dios, que está basada en la verdad. Le dijo a Eva, a la serpiente, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Esta pequeña frase que dice aquí, está bien profundo, chicos. Primero, te da una descripción de la realidad. Te dice, si comes, va a haber una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Vas a morir. Te está diciendo, así funciona la realidad. ¿Sí? Ellos podían experimentar con eso. Tenían que aceptarlo por fe. Dios le estaba dando la descripción de cómo funciona la realidad. Comes ese fruto, va a haber muerte. ¿Sí? Y luego les da, Dios en este pasaje, en esta frase, también les está dando la norma moral. Les está diciendo, no coman. ¿Vas entendiendo? Les está describiendo la realidad y le está dando una norma de acuerdo a esa realidad. Y le está también dando un ideal. ¿Cuál es el ideal que le está dando?
Vive y mantente unido a mí. En esta pequeña frase, te da la descripción de la realidad, la norma moral y te provee el ideal, el objetivo, el propósito de esa norma. El ideal, vive, mantente unido a mí. Si nota cómo la definición de la realidad, aunado con ese ideal, produce como consecuencia el orden moral. Como sé que vas a morir y mi ideal es que vivas, te ordeno que no comas. ¿Todos entendiendo? Entonces, la norma moral, chicos, viene de esa definición de cómo opera la realidad y de ese ideal, de ese propósito. ¿Vamos entendiendo? ¡Órale, qué complejo! Lo llega Satanás. ¿Y qué crees que cambia? Cambia la cosmovisión. La serpiente le dijo a mujer, no es cierto, no van a morir, sino que cuando coman de su fruto, que sus ojos se les abrirán y serán como Dios. ¿Va? ¿Qué le está diciendo el enemigo? Le está dando una descripción de cómo funciona la realidad falsa. Le está diciendo, si comes, no va a pasar nada, no vas a morir. ¿Vas entendiendo? Le está dando una descripción de la realidad falsa. Y le está dando un ideal incorrecto. Le está poniendo como ideal, serán como dioses conocedores del bien y del mal. Le cambia del ideal de Dios de vive y permanece conmigo al ideal de sé tu Dios y conocedor del bien y del mal. Y como consecuencia de ese estándar moral, pues no voy a morir y voy a ser como Dios. Entonces sí podemos comer. ¿Vas viendo la diferencia? Y Adán y Eva fueron confrontados, ¿sabes con qué? Con la realidad. Comieron y ¿qué pasó? Murieron. Porque la cosmovisión correcta, chicos, encaja perfectamente con la realidad y produce vida. La cosmovisión incorrecta siempre se da de golpes con la cruda realidad. ¿Me explico? Gente que dice, es que si yo decido vivir una vida promiscua sin tener relaciones como yo quiero, no va a pasar nada. Ja. Esa es una cosmovisión del enemigo que te dice, no vas a morir. Y Dios te dice, guarda este mandamiento. Sí, para que vivas. Y los que lo fallan empiezan a tener las problemáticas. Por eso las enfermedades venéreas están al por mayor. Ahorita tienes probabilidades más del 50% de contraer una enfermedad venérea si tienes sexo fuera de matrimonio. Imagínate, una moneda al aire. Sí. Por esa situación, chicos. Porque cambias la cosmovisión y cambias el ideal y cambias la norma que sigues. ¿Vamos entendiendo? Bueno, el hombre inevitablemente se tiene que someter a alguien para algún proveedor de absolutos. ¿Dios o Satanás? El conocimiento absoluto cuya fuente no es de Dios, inevitablemente es de Satanás. Sí. Fíjate lo que dice en Génesis 3:23. Dice, el Señor dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros con conocimiento del bien y del mal. ¿A qué se refiere que conocen el bien y el mal como Dios? Que el conocimiento del bien y del mal ahora está en ellos, no en Dios. Es decir, ahora están ellos de forma independiente de Dios. Ahora son ellos los que determinan lo que está bueno y lo que está malo. Nada más que existe un detalle. El orden y la definición de lo bueno y lo malo que el hombre establece separado de Dios siempre haya su inspiración en el reino de las tinieblas. Siempre haya su inspiración en el reino de las tinieblas. Todo orden que se contraponga al de Dios viene a ser del enemigo. Pero te lo expresa bien bonito. Por ejemplo, la tesis cristiana es confía en el Señor con todo tu corazón y no dependes de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Proverbios 3, de 5 a 6. Es decir, no confíes en ti, confía en Dios. ¿Sabes cuál es la tesis satánica? Confía en ti, lo que tú digas está bien. Tú puedes, lo que tú decidas. Mientras que la tesis cristiana es desconfía de ti y confía en Dios y a su voluntad, la tesis satánica es haz tu voluntad. Es la única ley.
La única ley. Y ese eslogan, chicos, y dices, pues entonces yo soy el rey. Sí, chicos, pero ¿sabes qué? Es de inspiración satánica. Sí. Aleister Crowley, el satanista, fue el que la acuñó. Es imposible, chicos, que el hombre establezca su propia cosmovisión por varios factores. Para definir lo bueno y lo malo, debes establecer previamente cómo funciona la realidad y cuál es el ideal a alcanzar, así como lo vimos con el caso de la serpiente. ¿Cómo funciona la realidad? Si como esto, ¿me voy a morir o no? Ok, ¿cuál es el ideal? Vivir. Perfecto, y sale la norma de forma automática. Pero el problema con definir la realidad, chicos, el problema con definir la realidad es que definir la realidad implica un conocimiento demasiado grande y complejo al cual no tenemos. No sé si te has dado cuenta. Todavía estamos batallando. Sí. Así el hombre no conoce toda la realidad, pero necesita una concepción de ella para poderse mover en ella y estudiarla. Así que debe llenar los huecos de ignorancia con numerosos supuestos que deben de aceptarse por fe. No sé cómo funciona la ciencia cierta, pero yo creo que es así y las tengo que aceptar por fe. Sí. Y dichas creencias siempre son de inspiración espiritual, chicos. Siempre, esas creencias. Por ejemplo, ¿cómo fueron los orígenes? Tú no estuviste ahí, pero tienes que aceptarlo por fe. Sí. Oye, ¿qué dimensiones? ¿Hay más dimensiones además de la física a la cual el ser humano no tenga acceso? Unos dicen que sí, otros dicen que no. No podemos saber. Tenemos que aceptarlo por fe. Sí. Etcétera. Y el ideal o propósito a alcanzar, no tienes que definir la realidad y el ideal a alcanzar. La realidad, chicos, por ejemplo, tú estudias la realidad y la realidad no te dice cuál es el ideal a seguir. Estudiarla no nos dice cómo son, nada más nos dicen cómo son las cosas, pero no nos dice cómo deben de ser o hacia dónde se deben de encaminar. Sí. La creencia de cómo deben de ser las cosas también es de inspiración espiritual. Hoy hay propósito en la humanidad. ¿Cuál es? Sí. Para el humanismo es convertirse en dioses, la de la serpiente. Por ejemplo, para el budismo, el ideal es extinguir todo el deseo humano. Y así cada religión pone su ideal a alcanzar, a seguir. Por eso, por ejemplo, el budismo y el nudismo es fusionarse en nirvana, ¿sí? En esa entidad panteísta. Y solo, chicos, puede haber dos opciones en ese sentido. O es una cosmovisión verdadera o es una falsa. Si es verdadero, sabes que es de Dios. Sí, por eso dice la Biblia, santifíquelos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sí. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Si es falso, es del enemigo. ¿Cómo sabes, chicos? El Señor en Juan 8:44 le dice, habla a Satanás y dice que Él es el padre de toda mentira, no de algunas. O sea, las mentiras que se te ocurren, ¿qué crees? ¿Tienen papá? Por eso, chicos, inevitablemente el hombre se tiene que someter a una doctrina o una forma de pensar que provee un ente espiritual. Romanos 6, del 16 al 17 dice esto. Fíjate lo que dice. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son. Ya sea el pecado, que lleva a la muerte, o la obediencia, que lleva a la justicia. O sea, te estás diciendo, no hay de otra. Eres esclavo. O del pecado, o de justicia. Sí. Y creo que fijan que esclavo. Y lo dice Pablo. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Enseñanza o doctrina que les fue transmitida. ¿Sabes qué les proveyó Pablo? Una enseñanza, una doctrina que les redefinió la cosmovisión. Ya no se sometían a la cosmovisión del enemigo, ahora se sometían a la de Dios. Por eso Pablo atacaba el asunto de la doctrina y la enseñanza, porque define tu cosmovisión. En Gálatas 4:3 dice, ¿lo tengo aquí? No lo tengo. Dice, así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios espirituales de este mundo. ¿Cómo? ¿Esclavizados por los principios espirituales de este mundo? ¿Por qué crees? Porque tú no eres proveedor de ningún absoluto, chicos. Alguien te lo provee.
Te tienes que someter a un ente espiritual que te está proveyendo el cómo es la realidad y cuál es el ideal de alcanzar. Y te esclaviza. O sea, tienes que someterte a eso. Gálatas 4, Gálatas 4:9 lo rectifica. Dice Pablo, así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? O sea, dice, conocen a Dios, ahora pueden, no se vuelvan atrás a los principios espirituales de este mundo. ¿Sabes qué refiere con estos principios espirituales de este mundo? A la forma de pensar, la cosmovisión de este mundo. Y le llama espiritual porque es de origen espiritual. ¿Vamos entendiendo? Por eso Colosenses 2:8 dice Pablo, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas, disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿De dónde nacen? Dice, del pensamiento humano y los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. O sea, hay filosofías que, sí, claro, toda filosofía engañosa, si es mentira, ya sabemos que tiene un padre. ¿Vamos entendiendo? Por eso detrás de cada cosmovisión, chicos, hay un proveedor espiritual, hay un ente espiritual. Puesto que toda cosmovisión es de inspiración espiritual, detrás de cada cosmovisión hay un espíritu dirigiendo y controlando a los que han aceptado tales cosmovisiones. ¿Estás consciente de lo que te acabo de decir? Te afilias, exactamente. O sea, te lo vuelvo a repetir, puesto que toda cosmovisión es de inspiración espiritual y todo ser humano necesita una cosmovisión para poder operar. Detrás de cada cosmovisión hay un espíritu dirigiendo y controlando a los que han aceptado tales cosmovisiones. Tenemos la cosmovisión cristiana. ¿Qué espíritu es el que la define? El espíritu de la verdad. ¿Quién es el Espíritu Santo? Justamente Jesús le llama en Juan 14:17 el espíritu de verdad, distinguiéndolo de el de la mentira. Y las cosmovisiones de este mundo, del enemigo, le llama el espíritu de este mundo. ¿Por qué le llaman el espíritu de este mundo? Porque es el que con su doctrina, con su cosmovisión, manipula y controla o da forma a este mundo. Juan 14:30, Juan 16:11 se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. ¿Y cómo gobierna ese príncipe? Definiendo tu forma de pensar. ¿Estás consciente? Dice Efesios 1, del 1 al 2, dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados con los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Dice que estabas muerto en tus pecados y transgresiones conforme a ¿qué? A los poderes de este mundo. ¿Qué poderes se refiere? A los poderes espirituales de maldad, chicos. Decía que conforme a ellos. ¿Por qué conforme a ellos? Porque ellos se estaban dirigiendo ¿con qué? Con tu forma de pensar. Dice, se conducían según el gobierno, según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. ¿Cómo ejerce su poder? Definiendo su forma de pensar, su cosmovisión. Y en este mundo, chicos, en este mundo occidental hay 3 cosmovisiones, más aparte de la cristiana. Hay 4 cosmovisiones que Satanás ha dado luz. La cosmovisión pagana, que esta potestad definió el gobierno y la cultura de la antigüedad, al Antiguo Testamento. Porque no sé si te habías dado cuenta, en el Antiguo Testamento te das cuenta que todas las naciones adoraban a otros dioses menos una: Israel. Era una cosmovisión pagana. La cosmovisión escolástica es una combinación de pagano y cristiano. Vamos a hablar de ella después. La cosmovisión humanista, la cosmovisión escolástica es la que definió el gobierno y la cultura durante el medievo. La cosmovisión humanista es la potestad que está definiendo el gobierno y la cultura hoy en día. Y la cosmovisión musulmana es la potestad que define los gobiernos y la cultura en países árabes.
Sí. Este espíritu, chicos, con E mayúscula o minúscula, controla a la gente al definir su forma de pensar. Dice Efesios 1:2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder sobre los que viven en desobediencia. Fíjate cómo habla de que quien nos dirigía era el príncipe de este mundo y que es el que gobierna y le da forma a este mundo. Nosotros no, ¿sabes por qué? Dice 1 Corintios 2:16, dice, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. La única forma de poderte librar de que seas controlado por el enemigo es teniendo la mente de Cristo, adquiriendo la mente de Cristo. Por eso el enemigo, chicos, controla al cristiano en la medida en la que todavía piense como el mundo. ¿Quién controla cuando, si todavía tienes una forma de pensar mundana? ¿Sabes quién controla tu vida? Satanás. Uy, Satanás. De hecho, por eso dice Pablo, 1 Corintios 3, del 1 al 4, dice, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Les tuve que hablar como si pertenecieran a este mundo. ¿Qué se refiere con esto? A que su forma de pensar es de acuerdo a este mundo. Dice, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Todavía tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso no demuestran que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? ¿Qué te está diciendo? ¿Tienen una forma de pensar como la gente del mundo? Y está hablando de cristianos. ¿Qué espíritu los controlaba? El espíritu de este mundo. ¿Lo están entendiendo? Budismo e hinduismo, ¿dónde entran ahí? Vamos a ver todas esas cuestiones, budismo y No, pero dices ABC. dentro del paganismo. Por eso, chicos, por eso, como el cristiano, el enemigo controla al cristiano en la medida que todavía piense como el mundo. Por eso, ¿sabes qué se nos ordena? Para quitar ese poder de Satanás sobre tu vida. ¿Sabes qué se te ordena? Renovar nuestra mente. Que renueves tu forma de pensar. No te transformes a este mundo. Dice Romanos 12:1. No os conforméis a este siglo. ¿Quién le da forma a este siglo? El Satanás. Entonces, ¿cómo me dejo de conformar? ¿Cómo hago que no me controle, que no me manipule? ¿Cómo lo hago? Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí te das cuenta? Por eso es un conflicto. Cuando hablamos de guerra espiritual, chicos, en la sociedad, en la cultura, en el gobierno, estamos hablando de un conflicto de religiones, un conflicto de cosmovisiones. Sí. Dice Efesios 4, del 17 al 18, hablando de esta exhortación que se nos da, dice, así que les digo esto, y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. O sea, no piensas como ellos. Ellos tienen el pensamiento oscurecido, entenebrecido. Si piensas como ellos, te controla, no el Espíritu de Dios, sino el espíritu de este mundo. Por eso se reprende a los cristianos, chicos. En Colosenses 2, 20 al 23, fíjate lo que dice Pablo. Dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, fíjate que ya sabemos a qué se refiere con los principios de este mundo. Se refiere a esa cosmovisión, a esa forma de pensar que Satanás impone a la gente de este mundo. Si con Cristo ustedes ya están muertos a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como no tomes con tus manos, no pruebes, no toques? Esos preceptos basados en reglas, enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Fíjate, este pasaje está muy profundo porque te dice, los principios de este mundo, la forma de pensar de este mundo, te lleva a legislar, a sacar normas. ¿Qué Pablo dice aquí? No sirven para nada. ¿Por qué? Porque tu cosmovisión, la forma en que ves el mundo, siempre va a traer
una definición de lo que es bueno y lo malo, una definición del orden moral. Y aquí Pablo está echándole cargo al orden moral del mundo. Te está diciendo que no comas tal comida, que no hagas esto y lo otro, que cosas que Dios permite. ¿Sí me explico? Por eso muchos cristianos, en ese sentido, chicos, son de reprender. ¿Sabes por qué? Porque abordamos diferentes aspectos de la vida bajo una cosmovisión contaminada por el mundo. Y ejercemos la familia bajo un paradigma del mundo. Ejercemos nuestro negocio bajo un paradigma del mundo. Y en esta temática, muchos cristianos entran a la política con una cosmovisión contaminada por el mundo. Y dime tú, ¿crees que van a poder hacer algún cambio? Y los cristianos son, Señor, pon un cristiano en el gobierno. Y Señor, y por manipulaciones nuestras ponemos un cristiano en el gobierno. Y resulta que el tipo, porque no ha renovado su mente, opera igual que la gente de este mundo. ¿Vamos entendiendo? Es debido a esto que tenemos las diferentes diferencias culturales y de gobierno, chicos. Por eso, chicos, los gobiernos paganos como los aztecas, ¿sabes qué hacían? Legislaban el sacrificio humano como parte de su gobierno. ¿Por qué crees? Era parte de su cosmovisión, chicos, era parte de su religión. Por eso los gobiernos paganos en los tiempos bíblicos permitían y legislaban, sancionaban como correcto el sacrificio de bebés a Moloch. Sacrificaban a los bebés y nadie se rasgaba las vestiduras, chicos. Era lo normal. Sí. Por eso gobiernos humanistas, como los de hoy, legislan como correcto el aborto. Y en Estados Unidos están queriendo legislar para que sea aborto hasta minutos antes del nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Su cosmovisión. ¿Quién crees que lo está controlando? Por eso tienes gobiernos, por ejemplo, en los tiempos bíblicos como el de Babilonia, ordenando el culto a una estatua. ¿Por qué crees? Su cosmovisión era lo correcto de acuerdo a su cosmovisión. Por eso también tenemos a gobiernos musulmanes permitiendo, por ejemplo, la pedofilia que les había comentado, que es el matrimonio y las relaciones con menores de edad, ¿sí? O quitando todo derecho o libertad a la mujer. Si sabes que las mujeres ahí no pueden manejar solas, no pueden mostrar su rostro, no pueden hacer muchas cosas. Dices, ¿por qué? Porque de acuerdo a su cosmovisión, ese es el orden normal para esa sociedad. ¿Me explico? Por eso tenemos a gobiernos fascistas que ordenaban la muerte de todo judío. Para ellos, en su cosmovisión de alemanes y con la ideología que logró sembrar Hitler, la raza aria era la perfecta, la que debía dominar sobre los demás. Y las demás deberían ser extinguidas y los judíos eran menos que humanos. Y en esa cosmovisión se conocía como el espacio vital, tenían que extenderse y conquistar otras naciones porque tenían que tener un espacio vital. Es su cosmovisión, chicos, sus creencias llevaron a hacer eso. Por eso en gobiernos humanistas están sancionando como correcto el matrimonio homosexual. ¿Qué cosmovisión que se está gobernando? Sí. Por eso gobiernos comunistas también te encuentras expropiando toda propiedad. Sí. También por eso, chicos, por esas diferencias de cosmovisión se legisla de forma diferente. Sí. Vamos a sancionar de forma diferente derechos, obligaciones, lo permitido y lo prohibido, de acuerdo a la cosmovisión, a la religión que cada persona tenga o comunidad tenga. Porque lo interesante de las cosmovisiones, chicos, es que nunca son individuales. ¿Sí sabías? No hay un punto que yo tengo una cosmovisión que nadie más tiene. No. Operan sobre las masas, sobre grandes cantidades de gente. Sí. Por eso por esas diferentes cosmovisiones se va a sancionar de forma diferente los derechos, obligaciones, lo permitido de lo prohibido. También se va a definir aspectos de forma diferente, como qué es para ti matrimonio, qué es para otra sociedad matrimonio, cómo se define el género, el sexo o los grupos humanos. Por ejemplo, los africanos, hace 2 siglos, los negritos no se les consideraba humanos. ¿Sí sabías, verdad? Por eso se les esclavizaba. Sí. Y por eso también se les va a dar de forma diferente. ¿Qué cosmovisión controla una sociedad?
va a determinar el tipo de leyes y gobiernos que se manifiestan. Por eso, chicos, la cosmovisión es determinada por como es determinada por una potestad, por un ente espiritual, es por medio de esa forma de pensar que esa ente espiritual gobierna sobre una sociedad y da forma a esa cultura. Por eso tú vas a encontrar en Daniel capítulo 10 que había potestades, había principados, que eran príncipes espirituales, que gobernaban sobre una cultura. ¿Te acuerdas que se le apareció este ángel y le dice este ángel a Daniel en capítulo 10? Le dice a Daniel que estuvo peleando con el príncipe de Persia. Y luego que venía otro que era el príncipe de Grecia. ¿Y sabes cómo gobernaban ellos, chicos? Definiendo la forma de pensar de una cultura. La cultura persia, chicos, era diferente a la griega. Y por eso legislaban diferente y operaban diferente. ¿Quién crees que gobernaba las creencias? Persia. Esos entes espirituales, chicos. ¿Vas entendiendo? ¡Órale! Por eso cuando evangelizamos o compartimos o predicamos, estamos dando una guerra espiritual directo al corazón del problema, que es un problema religioso. Por eso las sociedades van cambiando y van mutando de acuerdo a qué religión va prevaleciendo. ¿Sí? Por eso dices, oye, el gobierno están cambiando las leyes, están poniendo leyes anticristianas. ¿Por qué crees? Porque la cosmovisión del enemigo está prevaleciendo sobre la cosmovisión cristiana. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, les había comentado, son estas cosmovisiones: la pagana, la escolástica, la humanista, la musulmana y la cristiana, chicos. Y es aquí donde dices, oye, si cada cosmovisión da lugar a un tipo de gobierno, que vamos a analizar después, ¿qué forma de gobierno dará a luz una cosmovisión cristiana? Tú haces esa pregunta y la mayoría, ni idea. No tienen ni idea de cómo debe ser un gobierno bajo una perspectiva cristiana. ¿Por qué no haya? Porque no conocen bien, la mayoría porque no conocen bien su cosmovisión. Déjame decirte, la mayoría, chicos, operan bajo una cosmovisión cristiana contaminada. Primeros años de cristianismo, por ejemplo, la cosmovisión cristiana contaminada es la cosmovisión escolástica, que tiene mucho de pagano. Yo recuerdo, pasaron años de cristiano y tomé un taller donde la persona que me estaba dando era un expositor, era Adolfo García de la Sierra, que traduce libros de filosofía cristiana. Nos sacó a relucir eso, de cómo hay un asunto de que la cosmovisión cristiana, la mayoría de los cristianos, está contaminada. Y eso ocasiona que tengamos unas formas de gobierno diferentes. ¿Sí? Y todas las cuestiones, cómo debe ser, chicos, y la derivación lógica de cómo es el gobierno bajo cierta cosmovisión, la vamos a ver después. Ahorita lo importante, con lo que quiero cerrar, es esto. Necesitamos como seres humanos una cosmovisión para determinar lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. El Señor quiere llevarte a que tú puedas manifestar el gobierno de Dios, no solamente en el área de gobierno, en todas las áreas. Ahora ya sabes por qué tenemos resultados mixtos donde no nos funciona aquí o allá, o por qué no estamos manifestando el reino de Dios en las diferentes áreas donde ejercemos dominio. Porque tenemos cosmovisiones equivocadas. Ese fue el reclamo de Pablo. No pude tratarlos y darles alimento sólido, alimento. ¿Por qué? Porque son como niños que piensan como gente de este mundo. Y la única forma, chicos, de poder avanzar y manifestar el reino de Dios es cambiando y renovando tu forma de pensar. Eso implica estar dispuesto a dejar tus creencias por las que vienen en la Biblia. Y eso cuesta. Porque a veces significa dejar tradiciones, dejar cosas y hacer incluso cosas que no nos gustan, porque hay cosas que implican la cosmovisión cristiana que van en contra de tu naturaleza pecaminosa y eso no es agradable. Autonegarte, sacrificarte no es agradable. Pero tenemos que avanzar hacia eso, hacia esa renovación de la mente. Si no, no vamos a poder afectar las diferentes áreas y menos el gobierno. Menos el gobierno. Ahora si te das cuenta, chicos, por eso es complejo esto. Dices, oye, hay que orar por que Dios ponga un hijo de Dios en el gobierno. Se requiere más de eso.
Se quiere mucho más de eso. Se quiere un cristiano que tenga la mentalidad de Dios, una cosmovisión no contaminada, para que pueda manifestar la forma de gobierno, la versión cristiana de gobierno. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tú nos ayudas a entender, Señor, que nuestra forma de pensar, Señor, tiene que ver con una cosmovisión que nos inspira o Satanás o tú, Señor. Amado Padre, queremos venir delante de ti, pedirte, rogarte, Señor, que quiebres los paradigmas, las formas de pensar equivocadas, Señor, que van en contra de tu verdad, Señor. Señor, queremos comprometernos delante de ti, Señor, para seguir avanzando en el conocimiento de tu palabra, Señor. No queremos, Señor, adoptar mentiras que contaminen nuestra cosmovisión, Señor. No queremos que el enemigo venga a contaminar nuestra forma de pensar de tal manera que estemos siendo controlados por los príncipes de este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser la luz y la sal, a ir a contracorriente, Señor, a pelear con nuestras creencias y nuestras acciones los principados de este mundo, Señor, que gobiernan este mundo, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir avanzando en ese proceso de renovación de nuestra mente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.